Bueno, bajo el eje temático del ecofeminismo y el animalismo abolicionista se nos ocurrió tratar un tema que nuestras geografías tienen en común, Uruguay y Argentina, que es precisamente la sangría de yeguas. Es por eso que nos propusimos junto con Flor analizar la prohibición de la sangría de yeguas como intersección de las luchas ecofeministas y del abolicionismo animal. Para no extendernos en demasía, sabemos lo que es la sangría de yeguas. Es una práctica tendiente a la obtención de la hormona gonadotropina coriónica equina, utilizada luego en otros animales, principalmente cerdas, para acelerar, estimular y sincronizar el celo. En lo que refiere a regulación normativa en Uruguay, desde octubre de 2022, Duerme el sueño de los justos, un proyecto de ley presentado que prohíbe expresamente esta actividad en todo el territorio nacional, lo cual obviamente genera las famosas dos bibliotecas. Una parte que opina que al no haber un instrumento legislativo que prohíba expresamente la práctica, se entiende que cumpliendo ciertas condiciones bienestaristas se trataría de una actividad permitida, y otra parte, de la que obviamente nosotras formamos parte, que entendemos que por mero imperio de dos fundamentos que ahora brevemente comentaremos, la actividad se encuentra ya prohibida. El primer fundamento sería tan sencillo como entrar a indagar si en realidad la actividad es agropecuaria, como se ha sostenido hasta ahora, o si en realidad es una actividad experimental, como por ejemplo lo sostiene el Espacio Económico Europeo, y bajo ese entender, si es una actividad experimental, entonces no tendríamos que afiliar al famoso principio de las 3R y por ende buscar métodos alternativos a la utilización de un animal vivo para la actividad experimental. El segundo fundamento sería el artículo 12 de nuestra ley 18.471, que es la Ley de Protección, Tenencia y Bienestar Animal, que prohíbe expresamente el acto de maltrato, entendido como todo aquel que cause un daño hacia un animal. No hace falta justificar de ninguna manera que la actividad de sangría de yeguas implica un daño que no tiene justificación, y eso sumado al hecho de si es o no una actividad experimental, nosotros entendemos que sí lo es. Claramente hay un método alternativo que existe al día de hoy, pero que por cuestiones comerciales claramente no es recomendable, que es la hormona sintética recombinante. Como uno de los quizás núcleos también que llevan a Uruguay a tener que pronunciarse de alguna manera respecto a esta actividad, es que los propios departamentos, lo que aquí en Argentina serían las provincias, se han posicionado respecto de este tema y, por ejemplo, en febrero y abril del año pasado, dos departamentos, Canelones y Maldonado respectivamente, prohibieron la actividad en todo el territorio jurisdiccional. Esto mediante dos decretos que declaran a texto expreso territorio libre de sangría de yeguas. Ahora bien, si vamos a cuál era el eje temático, uno de los núcleos podemos ver que es precisamente el animalismo. Y es un término que solemos utilizar con mucha naturaleza y quizá si nos preguntan una definición nosotros la podemos dar, pero aquí nos parece sumamente recomendable que si no lo han hecho, por favor lean el trabajo que se titula Las 8 inflexiones de los animalismos situados, del doctor en filosofía Iván Darío Ávila Gaitán. Es excelente y obviamente que tratar ese trabajo en esta ponencia excede por límites de tiempo, pero realmente los invitamos a leer ese trabajo porque en muy resumidas cuentas a lo que nos invita el autor es a entender que dependiendo del enfoque que sobre diversos temas demos, temas como especismo, veganismo, abolicionismo versus bienestarismo, podemos encontrar dos tipos de animalismos. Un animalismo más predominante al que él le llama animalismo dominante o hegemónico y otro animalismo situado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos animalismos? Es muy sencilla. Mientras que los animalismos dominantes o hegemónicos van más sobre la superficie del término, el animalismo situado ingresa al término y es muy interesante porque lo analiza en profundidad pero también con una visión global. Así, por ejemplo, para que puedan ver cuál sería la diferencia entre estos dos animalismos, ante la afirmación de ser vegano, para los animalismos hegemónicos, ¿sos vegano o no sos vegano? Para el animalismo situado, en realidad, el veganismo va más allá y trata de acoplar una pluralidad de prácticas que se originen hacia la creación de formas alternativas que no impliquen el sufrimiento de un animal. Como ven, no se trata de decir soy vegano, no soy vegano, sino de bajar eso a tierra y ver qué hago yo con mi propia vida para crear estas otras formas alternativas de vivir. Lo que plantea como conclusión final y que forma parte de una de las inflexiones del autor es que al día de hoy ya no es asequible
universalizar las acciones e intenciones como plantean los animalismos hegemónicos, sino que lo que debemos hacer es dotarlos de lo que él llama la situacionalidad, que es precisamente ver hacia dónde van las acciones e intenciones y en función del destino receptor formular las diferentes acciones, que en nuestros términos esas acciones que nos interesan podrían ser las políticas públicas. Y dentro del eje temático nosotros pudimos ver también que no estamos hablando solo de animalismo, sino también de animalismo abolicionista. Aquí obviamente nos interesa traer a colación que del estudio de los aportes de Gary Francione, claramente es a partir de allí donde el animalismo abolicionista se presenta como una de las posturas más radicales y propone en cierta forma como esta reconfiguración de las relaciones entre los seres humanos para con los demás animales no humanos, con el objetivo de eliminar justamente toda forma de subyugación, subordinación y explotación de los demás animales para satisfacer las necesidades humanas. Pero lo que queremos aclarar es que en realidad el animalismo abolicionista no es un concepto estático. Muy por el contrario, es un organismo vivo, al punto que al día de hoy ya la doctrina se pronuncia sobre la posibilidad y la necesidad de hablar de un animalismo post-abolicionista. ¿Qué hace este movimiento del animalismo post-abolicionista? Tomar las falencias que se han encontrado a lo largo de la historia respecto del animalismo abolicionista y utilizarlas como base de pensamiento crítico. En este sentido, por ejemplo, Diego Plaza lo que hace es formular tres podríamos decirle notas principales sobre las que se apoyaría este post-abolicionismo, y él plantea que en primer lugar lo que tenemos que hacer es dejar de considerar al ser humano únicamente como sujeto activo en el sentido de entendernos titulares de derecho. También tenemos que entender al ser humano como sujeto pasivo respecto de los derechos de otras formas de vida. El segundo postulado, por llamarlo de alguna manera, es el abandono de la sintiencia como único baremo para determinar cuándo otra vida merece cuidado y cuándo no. Y en ese sentido lo que se propone es la consideración de la comunidad moral como baremo para proteger al todo reino animalia. Y el tercer postulado es el reconocimiento de situaciones de facto. Así como en su momento no estaba regulado el vínculo que hoy los seres humanos podemos tener respecto a un animal de estima, y eso con el paso de los años se fue juridificando, también lo que plantea el autor es ampliar como esta visión, ver otras realidades de facto y en función de eso también juridificarlas. Como planteábamos, el animalismo abolicionista no es un concepto estático, es un sistema vivo que se construye y se desconstruye en función del fin para el cual perdura. Y sí, lo que nos gustaría dejar en claro es que más allá de que el animalismo abolicionista vaya mutando, sí siempre tiene que guardar una distancia muy clara con el neobienestarismo. Y en este sentido tiene que reinterpretar las relaciones de todos los animales de forma tal que se genere un ambiente propicio para la generación de nuevas tecnologías jurídicas. Aquí me permito leer brevemente 4 líneas que sí plasmamos en nuestro trabajo y que resumen como esto que veníamos planteando. Es nuestro deber salvaguardar la soberanía de los animales no humanos frente a las imposiciones culturales humanas e inspirar a repensar y a deconstruir las estructuras discursivas y jurídicas actuales para avanzar hacia un modelo de relación más justa y libre de explotación y dominación para con los demás animales. Como segundo núcleo temático, que es el último que voy a tratar yo y después seguirá Flor, está el tema de las políticas públicas. Mucho se habla de las políticas públicas, poco se sabe qué son. Las políticas públicas, en términos sencillos, es una entidad, una decisión adoptada por una entidad legítima dentro del ámbito jurídico de su jurisdicción, que es vinculante para todos los ciudadanos o habitantes del territorio y que tiene una particularidad que es fundamental. No hay política pública que nazca de forma reactiva o causal. Todas las políticas públicas nacen con sentido propositivo. Que la motivación de una política pública sea un problema fáctico es otra cosa, pero no hay políticas públicas que nazcan por el mero hecho de silenciar voces. No son reactivas ni causales, son propositivas, nacen con un propósito, no se agotan en el mero dictado de la política pública, hay que llevarla a cabo. En este sentido, no voy a indagar en lo que es el proceso de formulación de una política pública, pero sí, y quienes ya me han escuchado hablar de políticas públicas ya los tengo aburridos con este tema, hay un autor que es muy recomendable en este sentido, que se llama Charles Lindblom. Él lo que hace es
sintetizar muy bien lo que es el proceso de formulación de las políticas públicas, y en este sentido dice que hay dos formas de hacerlas. Uno es el método a la raíz, el análisis sinóptico, y el otro es el método por las ramas, la comparación sucesiva de políticas públicas o el incrementalismo desarticulado. Para sintetizar, ¿cuál es el método que nosotros preferimos? El incrementalismo desarticulado. ¿Qué es el incrementalismo desarticulado? No se trata de generar una política pública que en el texto sea armoniosa y sea como un deseo hecho realidad, sino muy por el contrario, es tener una política pública que guarde diferencias con una política pública anterior sobre la misma temática, que mejore ciertos aspectos y que vaya en pro de una política pública posterior. Una política pública creada bajo el incrementalismo desarticulado lo que implica es que es mejor que la anterior y va a ser peor que la futura. ¿Cuál es la idea de este análisis? Que cuando se logre el objetivo, que en algún momento se va a lograr, comparar la primera política, comparar la última y ver que se dio un gran paso. Ese gran paso no se puede dar posible si no se sustenta las políticas públicas con todo el conglomerado, ya sea institucional, capital humano y organización estatal, para llevar a cabo el cambio que promueve la política pública. En el ámbito del animalismo abolicionista, la política pública realmente exitosa es justamente eso. No es simplemente tener un texto armonioso, sino es justamente hacer caso a los perros guardianes, llámese protectoras, llámese ONGs, llámese sujetos interesados, llámese representantes estatales, que están de cara a la agenda de gobierno y tienen la posibilidad de influenciar en esa agenda de gobierno. Es allí donde ingresan los perros guardianes para poder influenciar en la descripción de una política pública. Para finalizar, la respuesta al animalismo abolicionista no reside en embelezamientos dogmáticos universales, sino que muy por el contrario hay que encontrar esa sinergia exquisita que se forma entre cambios de paradigma, presiones sociales, contextos sociales y también justamente en la formulación incremental de toda política pública. Flor ahora va a seguir con otros núcleos temáticos que vimos en nuestro trabajo. Muchas gracias, Ale. Bueno, siguiendo con el eje temático, vamos a hablarles de ecofeminismo y la relación con la temática de las sangrías de yegua. El ecofeminismo es una corriente filosófica, política y ética que permite entender las vinculaciones y aristas en común que sostienen las opresiones de las mujeres, la explotación de la naturaleza y de las hembras de otras especies. Un concepto fundamental para el ecofeminismo es la interseccionalidad. Esto quiere decir que las diferentes formas de opresión, basadas en género, en raza, en clase, en especie, entre otras, están interconectadas y sostenidas y manejadas por los mismos hilos conductores. Tanto las mujeres como la naturaleza son sometidas a diversas formas de explotación y dominación. La problemática ambiental no afecta de manera uniforme a todas las personas y especies, sino que también están influidas por factores como el género, la raza, la clase social y la especie. Es imposible pensar en una justicia social y ambiental sin abolir las formas de opresión y dominación que afectan a las mujeres, los animales, las minorías y el planeta. Es así que para que el ecofeminismo, la construcción de un sistema, la construcción del sistema en el que vivimos, no es solo antropocéntrico, sino que es androcéntrico. El reflejo de la interseccionalidad, la lucha de la prohibición de la sangría de yeguas. Resulta indefectible arribar a una primera conclusión. Desde una perspectiva ecofeminista, la actividad de la sangría de yeguas es identificable como una manifestación de poderío y explotación de los cuerpos gestantes, en este caso equinos, en pro de un sistema de cosificación y dominio de carácter androcéntrico, basado en una lógica de poderío sobre las hembras de cualquier raza, para su utilización, consumo, explotación e invisibilización. La sangría de yeguas es una expresión muy atroz de la explotación de las hembras. La desconsideración del estrés, la angustia, el sufrimiento por el que pasan las yeguas no es una consideración simplemente ética, sino que es biológicamente constatable. La preñez que nunca llega a su fin, que implica la alteración del cuerpo para recibir a un potrillo que, contra su voluntad, será violentamente desprendido de su útero para obtener este producto, es sin duda una forma y una de las expresiones de explotación más atroces que podemos identificar.
El ecofeminismo supone una reorganización de las estructuras productivas e industrias imperantes. La lógica extractivista no puede perpetuarse para poder pensar en estos objetivos. La sangría de yegua es una práctica extractivista, ya que se basa en la explotación intensiva de los cuerpos de los animales para obtener y extraer un elemento biológico. Es una forma de neocolonialismo, donde los países sudamericanos o no desarrollados en términos capitalistas proveen materia prima biológica a bajo costo para ser transformadas en productos de alto valor en los países que detentan el poderío global. Estos no solo hacen uso de esa materia a bajo costo, sino que se jactan de la inexistencia de este tipo de actividades en sus geografías. Al igual que la deforestación y la megaminería, el cuerpo de las yeguas se convierte en un territorio de extracción, de producción, de consumo, como lo ha sido el cuerpo de las hembras de todas las especies. La lucha por la abolición implica una multiplicidad de roles y por ende de actores que son menester en una política pública que refleja los postulados del ecofeminismo y el abolicionismo. La sociedad como un todo y cada individuo como parte irreemplazable de ella debe asumir el compromiso y la responsabilidad de respetar al resto de los animales y debe propugnar una adecuada política a favor de sus derechos. Para finalizar, nos permitimos leerles el último párrafo de nuestras apreciaciones finales y los invitamos a que quienes gusten compartan con nosotros sus pensamientos respecto de nuestro trabajo. Y dice así: la lucha por la prohibición de las sangrías de yeguas no debe ser vista únicamente como una cuestión de activismo o bienestarismo, sino como una manifestación de una causa mayor, la construcción de un mundo más justo y equitativo para todos los seres sintientes y la abolición de las estructuras de dominación vigentes. Es en este proceso donde el ecofeminismo y el animalismo abolicionista se convierten en herramientas fundamentales para cuestionar y transformar las relaciones de poder que perpetúan la explotación, promoviendo una visión del mundo basada en la justicia, la igualdad y el respeto por la vida en todas sus manifestaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta que me surge justamente porque en principio me parece sumamente valorable esta ponencia, este trabajo, pero se me ocurre, escuchándolas ahora, si no hay una tendencia a priori a una visión sesgada, porque también es cierto que si bien ustedes ven el ecofeminismo como una práctica, digamos, absolutamente grave y opresora para una hembra, ¿qué pasa con el macho? Ustedes sepan que para convalidar un todo necesitamos también la otra parte. Y en la génesis de esa ovulación, por ejemplo, podríamos hablar tranquilamente de un ecoandrogenismo, ¿no es cierto?, en vez de un ecofeminismo, porque esa otra parte también hay que verla. Tenemos granjas no solamente de sangre, sino que también tenemos ámbitos en donde el semen es manejado mediante las mismas prácticas extractivistas que sucede con la sangre de las yeguas. Simplemente para extraer a nivel de las gónadas el fluido necesario para generar la fecundación. Entonces, ya que la verdad que me veo que maravillado con esta situación y con este estudio, las invito y las invoco a que vean la otra parte, la parte que pasa con las cabañas, qué pasa con aquellos machos sementales que están permanentemente siendo también abusados a consecuencia de una necesidad en generar nuevos seres. Entonces, por ahí sería bueno que lo vean, porque la verdad es que la tienen clarísima en esto, pero qué importante sería poder generar esa respuesta. Bueno, felicitaciones y muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la apreciación y por los comentarios. A ver, nuestro eje temático se basó en el ecofeminismo porque, como en todos los temas que requieren mucho tecnicismo académico, hay que hacer recortes epistemológicos para poder abarcar lo más a conciencia que se puede esa parte de la temática. Somos conscientes de que la explotación animal no discrimina y que es transversal a los géneros, a las especies, a las clases sociales y demás. En esta oportunidad estamos enfocándonos en la explotación de las hembras, porque justamente nuestra temática es la sangría de yeguas y es exclusivo de la hembra la producción de la gonadotropina coriónica. Y también entendemos que el ecofeminismo es un tipo de feminismo y dentro incluso de los ecofeminismos hay muchas variables. Entonces, el tema da para muchísimo más, pero como quisimos ser bastante estrictas técnicamente en nuestro recorte epistemológico, como decía, para el estudio del tema y del eje temático que nos convocaba, decidimos hacerlo de esa perspectiva que filosófica y políticamente nos convoca también por ser representantes de un género, pero que no desconocemos de ninguna manera la opresión al resto de los individuos del género masculino. Muchas gracias.